uno por ahí piensa y dice, Señor, pero me he alejado tanto y pensé que ya te habías olvidado. ¿Cómo puede Dios olvidarse de su creación, verdad? ¿Cómo Dios podrá olvidarse de cada uno de nosotros? Si ustedes me acompañan, vamos a ir al libro de Jeremías. Voy a ir saltando por algunos versículos para que podamos comprender el capítulo en general, ¿no? Pero dice su palabra, el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en desiertos, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todo lo que devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Salto el verso 13, si usted me acompaña, dice el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y sigue hablando Jeremías al pueblo rebelde y le dice, tu maldad te castiga, versículo 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues que, y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios. Y falta mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Seguimos leyendo Jeremías capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejías y amontones jabón sobre ti, las manchas de tu pecado permanecerán aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Y cierro con el versículo 27. ¿Qué dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado? Porque me volvieron la cerviz y no el rostro. En tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses? ¿Dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos para ver si podrán librarte en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. En otras palabras, para aquel, me dirijo al que viene por primera vez, o quizás aquel que no ha traído su Biblia y no entiende lo que está sucediendo precisamente en Jerusalén, ¿no? En una ocasión dice la palabra de Dios, pueden leerlo todo el capítulo 2. Todo el capítulo 2 habla acerca de una tristeza profunda de Dios, una tristeza de alguien que ama tanto a sus hijos, y sus hijos por el paso del tiempo en algún momento eran fieles, en algún momento eran defendidos por Dios, en algún momento eran protegidos, alimentados por Dios, pero con el paso del tiempo fueron abandonando a Dios. Y ahí es donde entramos nosotros en esta época, ¿no? Jeremías tuvo que ser levantado en esa generación, en ese tiempo donde había un pueblo que, conociendo a Dios, prefirió armar propios dioses. Teniendo un proveedor, buscó proveerse de otras cuestiones. Un pueblo que, teniendo a alguien que le hablaba permanentemente, alguien que le corregía, porque quizás por allí no estamos muy de acuerdo con la corrección, y eso es lo que quizás... Eso es lo que pudo haber sucedido con muchos de ellos, pero no estamos hablando que Dios le habla a una iglesia, ¿no? Dios no le está hablando a un grupo de amigos. Una nación le dio la vuelta a la cara, como se dice. Una nación le dio la espalda al Creador. Una nación completa se olvidó del Señor. Una nación, con el paso de los años, aquí el Padre les habla, Dios le dice, ¿quién estuvo con ustedes en tierra? Vamos a leer nuevamente versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová. Qué precioso saberlo, qué triste es entenderlo con el tiempo, ¿no? Qué triste es cuando nos vemos hoy, y a lo mejor, y en esta semana el Espíritu Santo nos ha hablado a cada uno de nosotros para poder analizarnos verdaderamente, íntimamente, porque podemos venir a la iglesia y mucha gente sigue yendo a las iglesias habiendo abandonado su pasión por Dios. Mucha gente, y entre nosotros jóvenes podemos venir años, podemos estar en instituto bíblico, ir a casa de oraciones, cantar alabanzas, conocer cada canción, pero tu corazón está lejos de Dios.
No, eso es lo que dice la palabra de Dios, y Dios les habla a ese pueblo a través de Jeremías. Muchas veces necesitamos esos Jeremías en nuestras vidas que nos sacudan un poco, ¿verdad? Esas palabras no tan gratas, pero palabras verdaderas, esas palabras fuertes que no todos están preparados para oír. Pero Jeremías utiliza palabra de Dios, ni más ni menos. Dios le dijo tal cosa y con esas mismas palabras va y le dice al pueblo de Dios: vuélvanse, porque puede que crean estar bien y de repente estás perdiendo tu tiempo. Puedes creer estar bien y de repente estás perdiendo tu alma, estás perdiendo tus planes, tus proyectos. Dice la palabra, anduvimos juntos. En otras palabras, Dios les decía: anduvimos juntos en tiempos desiertos, en tierras desiertas. Anduvimos juntos en tiempos de calamidad. Dependías de mí cuando no tenías alimento en el desierto. Dependías de mí cuando no tenías amigos a tu alrededor. Dependías de mí en tiempo de tu desposorio, que habla la palabra de Dios aquí. En tiempos hay muchas personas que aman tanto a Dios, pero aparece una novia, aparece un novio y se olvidó de Dios. Es como que buscamos por conveniencia. Así era Jerusalén en ese momento. Estaba demostrando exactamente el mismo espíritu de jóvenes de estos tiempos. Jóvenes que aman a Dios con toda su fuerza, pero porque no apareció otra persona para reemplazar a Dios. Y esto es lo triste, si usted me acompaña. Uno de los pecados que podemos decir que cometió el pueblo de Israel, lo encontramos, versículo 13, dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Prestemos atención que estos dos errores no seamos cometiéndolo nosotros en estos días. Dice, y es claro el Señor, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me han dejado a mí. Entre nosotros, jóvenes, hagamos de cuenta que estamos vos y yo, nadie más. Seamos sinceros. En algún momento, más allá de venir a la iglesia, porque puedes que vengas a la iglesia, pero ¿a qué vienes? ¿No? ¿Por qué venimos? Yo siempre confronto a los hermanos, a las personas y les pregunto: ¿por qué vengo? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué creo en Dios? ¿Por qué debo creer en Dios? Cuando te encontrás con alguien, ¿por qué lo invitas a la iglesia? ¿No? Y allí nos damos cuenta muchas veces y nos sacudimos porque estamos acostumbrados muchas veces, porque conozco el camino a la iglesia, porque conozco los horarios de las reuniones, porque conozco las alabanzas, porque me he acostumbrado con el paso del tiempo. Pero hoy Dios puede que a los que están acostumbrados en las iglesias le está diciendo: vienes a la iglesia pero te has olvidado de mí. Vienes a la congregación pero no me adoras como en tus primeros días me adorabas. Vienes a los encuentros, estamos pendientes de cada actividad de la iglesia, somos muy buenos servidores, pero poco apasionados por lo que hacemos. ¿No? Esto es lo que el Espíritu de Dios estaba hablando a todo su pueblo en aquel momento. Dos pecados, dice la palabra de Dios, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Bien. Primer punto, me dejaron a mí, dice Dios. Hay muchas personas que el primer error que podemos cometer en nuestra vida es dejarlo a Dios. Una vez que le conocimos, Jesús en una oportunidad le dijo a sus discípulos, estoy trasladándome al Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesús en un momento confrontó a sus discípulos, le dijo: ¿por qué no vuelven a sus hogares? No, una multitud dice que le perseguía y Jesús ya sabía que no volvía para ese pueblo, sino que iba ya a cruzar, no sé si un lago, iba a cruzar el mar, o iba simplemente a caminar hacia el desierto, hacia donde el Padre le guiaba. Así que como toda la multitud ya había comido, había recibido milagros, habían sido sanados, liberados, Jesús, dice la palabra, que despidió a la multitud, así dice el título. Jesús despide a una gran multitud y cuando los despide le dice: vuelvan a sus hogares, nosotros continuaremos por este rumbo. Y volvieron muchas personas ya sanadas, algunos incrédulos o algunos curiosos, como muchos curiosos van a las iglesias. Pero ¿qué sucedió? Dice la palabra que cuando volvieron muchos, estaba el círculo íntimo de Jesús, los discípulos que estaban allí, los apóstoles, estaban rodeándole. Y aún Jesús le extendió la invitación a ellos, también le dijo: ustedes también. Ustedes si quieren pueden volver a sus hogares, ustedes si quieren pueden volver a su familia, tienen hogar, tienen una vida también. Y ahí es donde saca el maravilloso discurso Pedro, algo pequeñito, no es el discurso del aposento, pero sí una verdad tan grande. Pedro le dijo: ¿a dónde iremos, maestro? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿No? En otras palabras decía: a donde vayas yo iré contigo. Creo que ese es el espíritu que nos debe acompañar en esta noche. ¿Cuántos dicen amén esto? Venir a la iglesia y volver a encender en nosotros esa llama de búsqueda verdadera.
No, cuando decimos esa llama, eso que no nos satisface. Una reunión, termina la reunión, vamos por la vigilia, termina la vigilia y necesito más de Dios. Y cuando terminás ese más de Dios, tenés que salir a trabajar. Vas y trabajás y volvés, no sabés de dónde sacás esa fuerza, no sabés cómo lo estás haciendo, cómo lo estás logrando. Y te estás dando cuenta que ese es el fuego del Espíritu que te impulsa y te mueve. Eso lo sentía Jeremías cada vez que predicaba. Ese fuego que Dios le ponía en su interior. En este caso podemos decir de que había un hombre en toda una nación, había un hombre que tenía esa comunión con Dios. Había un hombre que no había perdido esa devoción. Y cuando decimos devoción, es hermoso alabar, es hermoso adorar, pero mucho más precioso es adorar en espíritu y en verdad, ¿verdad? Es hermoso conocer la palabra de Dios. Los escribas la conocían, los fariseos la conocían, pero más hermoso es tener una meditación en la palabra y revelación del espíritu de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos por ese nivel. Eso es lo que el Señor nos pide en esta semana. Recuperemos. Yo, si le pongo un título a esta noche, yo le puse para mi vida, se lo comparto para usted. A ver cómo le puse por ahí, ¿no? Vuelve a empezar, la canción de rescate. ¿Vieron? Vuelve a empezar. Que no se termine, vuelve a empezar. Que no se te acabe el tiempo. Chan, chan, chan. Listo. No, ¿por qué digo esto? Porque por allí no sé, estoy bien delante de Dios y el Señor te dice, nuevas son cada mañana su misericordia. En otras palabras, el Señor dice, hay cosas del día de ayer que no me agradan, necesitas renovarte en el espíritu. Necesito volver a pedir perdón a Dios porque hay fallas en nuestra vida y errores en nuestras vidas, y el Señor te da, y este llamado de Dios no es para ofendernos. Este llamado, este recuerdo, el que el Señor me diga, me he acordado de ti, no lo hace de una manera agresiva. El Señor no lo hace de una manera condenante a nuestras vidas. Él me dice, me acuerdo, Emanuel. No te estoy por pedir algo que no hayas vivido, no te estoy por pedir algo que no hayas hecho. Me acuerdo de aquellas búsquedas, me acuerdo de aquellas oraciones, me acuerdo de aquellos primeros días. Y ahí es donde tenemos que volver. ¿Cuánto estamos de acuerdo en esto? ¿Ah? No sé a qué nivel has encontrado al Señor, no sé en qué punto te has encontrado con Él, no sé cuál es tu mayor punto de pasión por Dios, fervor en el Espíritu Santo, no sé cuál fue tu mayor punto de ayuno en Dios, tu mayor momento de adoración en tu vida, no sé cuál fue tu mejor versículo que lo viviste a tal forma, no sé cuál fue tu mejor momento de revelación en sueños, no sé cuál fue tu momento o cuáles fueron tus elementos que te fortalecieron en la fe. Hoy el Señor te pide, volvamos a ese punto, ¿no? Volvamos a esa adoración, volvamos a esas vigilias. Pero no vas a tener quizás los amigos que en esas vigilias estaban. No vas a tener quizás los pastores, predicadores que en ese momento te transmitieron esa palabra. Pero estará Dios, el que inspira a cada pastor, estará Dios, el que inspira a cada adorador, estará Dios, el que, como dice en su palabra, entra en tu habitación, cierra detrás de ti la puerta, allí está el Señor. No hace falta ni que lo invites, Él está en tu habitación. Él no se ha olvidado, por más nosotros muchas veces nos podemos olvidar de orar, nos podemos olvidar de ir a la iglesia. Me olvidé de un compromiso en la iglesia, me olvidé de un compromiso con un amigo, pero qué precioso que Dios, que por más que Él quiera, no podrá nunca olvidarse de nosotros, porque somos suyos, somos suyos. ¿Vos te sentís parte del pueblo de Dios? ¿Te sentís como su hijo? Mire qué precioso. Reitero, dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Estoy leyendo el libro de Jeremías capítulo 2 verso 13. 2 males ha hecho mi pueblo. Primeramente, me han dejado a mí fuente de agua viva. Y creo que algo similar dijo Pedro. Tú eres, ¿dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Me han dejado a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, inservibles. ¿Qué queremos decir con esto? Muchos jóvenes, habiendo conocido a Dios, procuraron ir a buscar sustentos, no sé, amistades, la fama. Hoy en día, hace años solamente había un par de famosos en la televisión, y hoy muchos quieren brillar a través de las redes, a través no sé, buscar la forma. No estoy en desacuerdo en eso, pero sí noto cómo hay personas que tienen tiempo. Hay personas que tienen tiempo y no saben qué hacer con ese tiempo. Lo invierten en amigos, lo invierten en esto, lo invierten en lo otro, y el Señor de repente te llama y te dice, ¿no te acuerdas
no busquemos, no vamos por aquellos lugares que realmente, porque sabemos que Dios, como dice su palabra, vida eterna, Él nos ofrece vida eterna, y esas cisternas no almacenan un poco de agua. Podemos encontrarnos rodeados de amigos, mucha gente puede rodearnos, nos pasa aún en la misma iglesia. Yo le doy gracias a Dios porque aun cuando asistí mis primeros días en Dios, mi cisterna se rodeaba de cantidad de gente, pero ninguno de ellos me saciaba porque nadie me hablaba. En mi caso fue al revés, ¿verdad? En mi caso, estando en una iglesia multitudinaria, me sentía absolutamente solo en mis primeros días en Cristo. Pero sí, allí acudí a Dios, sí, allí, por eso puedo decir que realmente Dios satisface. Y cuando digo, no sé cómo Dios lo hizo, durante mucho tiempo caminaba solo por los pasillos, me sentaba donde estaban los ex canteros de la iglesia. Allí andaba solo, Emanuel, sentado, pero no había una preocupación. Sabía que al tiempo Dios traería amistades, al tiempo Dios me rodearía de personas. Pero lo mejor que pudo suceder en mi vida, haberme encontrado con Jesús, ¿no? Haber tenido tiempos a solas con Él. Y cuando digo tiempos a solas, ni la reunión me entendía, ni los ministros comprendían. Yo veía cómo muchos salían rápido de la reunión y yo tenía ganas de que sigan alabando, pero obviamente no me iban a aguantar a mí, porque yo durante toda la noche deseaba más y más. Terminaba la vigilia y largamos con algunos jovencitos otras vigilias más, porque no importaba el sonido, no importaba el instrumento, no importaba la alabanza, no importaba cómo... Ni siquiera cantábamos a Dios, era toda una noche hablar, compartir experiencias en Dios. ¿Por qué comparto esto? Porque muchos hemos palpitado algo hermoso en Dios, por algo estás sentado aquí. Hay algo que te enamoró de Él, hay algo que te marcó de Él, hay algo que Dios hizo en tu corazón en algún momento para que desde aquel momento, desde aquel punto hasta el día de hoy, no puedas abandonar la iglesia, no puedas abandonar tu grupo de amigos de la iglesia, no puedas dejar de alabarle, dejar de buscarle. Hay algo que te motivó en algún inicio. Eso es lo que tenemos que buscar y recuperarlo, si es que lo estamos extraviando o si es que nos estamos dejando distraer. Dice la palabra de Dios: me han dejado a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Qué triste, ¿verdad? Buscar en fuentes inservibles, si se puede decir, buscar en fuentes que no contienen, buscar en algo que no tiene una duración, ¿no? Amigos en algún momento van a dejar de estar. Dejamos a Dios para ir detrás del dinero, porque quizás por allí conseguimos trabajo, qué bendición, y con el tiempo no puede venir más a la iglesia. No, estoy trabajando, pero no lo abandones a Dios. Él es la fuente de tu trabajo. Él es el que te abrió esa puerta de trabajo. No le digas a Dios que te está haciendo mal lo que Él te ha dado. Él no puede darte algo que te haga un daño, y mucho menos quiere Él romper esa comunión que tenía con vos, ¿no? Y de repente hay personas que dejan a Dios y van detrás de amistades, dejan a Dios, van detrás de la fama, dejan a Dios y van buscando saciar su necesidad con otras cisternas. Y la palabra de Dios dice, vamos a leer el versículo 19: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues que ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios. Esto solamente alguien que se sienta lejos de Dios puede comprenderlo. Solamente alguien que se haya alejado, y reitero, no nos referimos a una distancia física, porque hay mucha gente que viene a la iglesia. Personalmente yo venía a las iglesias y no oraba. Así que no quiere decir aquel que se ha apartado, porque muchas veces nos pasa de pensar que se apartó el hermano porque hace mucho que no lo veo. ¿Qué tiene que ver eso con el apartado? Simplemente hay muchas personas que no pueden asistir por su trabajo, ¿no? Muchas personas no pueden asistir porque tiene un familiar enfermo, y no por eso quiere decir que se haya apartado. Hay mucha gente apartada dentro de las iglesias que están en la primera fila. Hay gente apartada dentro de la iglesia que no han dejado de asistir nunca. Simplemente, como dice su palabra, Dios en su palabra decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso nosotros debemos procurar hoy, no mañana, no esta noche, ahora mismo, si hay algo que debo entregar al Señor: Señor, perdóname, Señor, quiero volver a empezar, Señor, estoy dispuesto a volver a hacerlo. Y puede que ya a esta altura sepas muchos versículos bíblicos en comparación de tu primer día. Puede que ahora sepas cantidad de alabanzas en comparación de tu primer día. Y esa es la mayor satisfacción, que hoy no va a ser tan difícil como sí quizás lo fue el primer día.
El primer día quizás te costó muchísimo arrancar ataduras de tu corazón. En los primeros días en Cristo te habrá costado muchísimo soltar situaciones que durante años arrastrabas en tu vida. Eso es lo que está diciendo Dios en su palabra. Hoy no sería tan difícil. Hoy no debería ser tan imposible para ti. Pero sí es importante reconocer en nuestro interior: ¿qué estoy haciendo mal? Hay algo tan hermoso que yo no lo veo malo, yo no lo veo agresivo, como digo. Es una palabra tan profunda, pero a la vez de tanto amor. Dios, tanto amor tiene hacia nuestra vida. Si usted, a ver, voy a avanzar un poquito más y quiero que me acompañe a un salmo. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios. Qué terrible saber, reitero, personas entre nosotros que a lo mejor se han distanciado de Dios, o Dios está aquí como una lámpara iluminando fuertemente y uno quiere alejarse un poquito, y ese poquito que te alejaste te fue mal. Ese poquito que te alejaste aparecieron. Me ha sucedido en estos días personas que pedían perdón a Dios por situaciones que habían cometido error, sabiendo que Dios no estaba de acuerdo con eso. Lo hicieron conscientemente por las dudas y sabían que no estaba bien. Sabemos que cuán difícil es desobedecer a Dios una vez que ya conocemos al Creador. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra de Dios: ¿sabe cuán amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios? Eso es clarísimo. Dios nunca nos dejará. Dios nunca te ha dejado. Él nunca se ha alejado de ti. Puede que yo dejo de hablar con